Les voy a mostrar cómo preparo este semillero que vamos a sembrar y arrancamos. Empieza el calorcito y empiezan las plagas. También hay que prepararse. Acá hay alguien que se está comiendo a las suculentas. Después las vamos a fumigar con algo biológico, obvio. Eso es algo muy importante también. Seguramente vamos a usar jabón potásico y aceite de neem. Este año me puse a estudiar un poco más de las plantas que quiero plantar, qué condiciones de sol necesitan, si necesitan mucho sol, semisombra, y teniendo en cuenta cómo da la luz en el balcón, poder poner esas macetas en función de la luz sin que me genere el problema que tuve otros años, ¿no? Y de esta forma, a ver si este año podemos lograr que más o menos este sistema se estabilice y que nuestras plantas puedan soportar toda la temporada y que no se mueran en el camino. Ahora les voy a mostrar esto. Llegaron semillas y les voy a ir contando un poco qué semillas vamos a plantar. A ver, este sobre. Siempre es una emoción ver las semillas. Miren, estas son esta plantita que se llama valeriana, que no es la valeriana que conocemos en Sudamérica, que es como más una planta calmante o medicinal. Es una planta que se come en ensalada, que tiene unas hojas redondeadas. Después yo voy a poner una imagen un poco mejor, porque esta no se ve tanto, pero bueno, más o menos ahí la ven. No es para nada amarga, crece muy rápido, realmente está muy buena. Nosotros acá la consumimos bastante y además tiene una característica que es súper interesante, y es que la podemos plantar durante todo el año y resiste muy bien el frío. Después les voy a dejar el nombre científico, así si ustedes la quieren conseguir, buscar, plantar, aprovechen porque realmente es súper aconsejable la valeriana. Después, a ver, ¿qué más tenemos? Orégano, semillitas de orégano. Tenemos semillitas de albahaca violeta, que es una albahaca que nos encanta. Nunca anduvo muy bien acá. Siempre la hemos comprado en maceta y al cabo de un tiempo se termina muriendo. Entonces vamos a probar plantarla de semilla. ¿Qué más tenemos? Más orégano, más albahaca violeta. Y algo que realmente yo quería plantar, que es manzanilla. Miren, acá tenemos otras semillitas. Esta es la manzanilla, que se llama manzanilla romana o manzanilla nobile, que es muy parecida, si no igual, digamos, a la manzanilla que se encuentra en Argentina. La parte central de esta manzanilla, de la florcita, es como más gordita y tiene más perfume que la que se encuentra acá, que yo siempre notaba que parece más como una margarita en miniatura. Es como más chata la parte central amarilla. Esta es la que se llama manzanilla matricata. A mi criterio, no sé, me da la sensación de que es menos perfumada que la que se encuentra en Argentina. Así que voy a sembrar las dos para ver las diferencias. Después también tenemos esto, que son semillas de nira. Es similar a la planta del ajo o del cibulet. Se usa mucho en lo que es la gastronomía asiática, por ejemplo, para hacer kimchi. Es como el condimento que no puede faltar en el kimchi para darle esa identidad. Y a diferencia del cibulet, que es bastante parecido, el cibulet, la hojita es redonda y es hueca, y esta hoja es una hoja achatada y no tiene como una cavidad central. Y después este vendedor también nos regaló estas semillitas, que es una semilla de una especie de rábano que es redondo y violeta, que vamos a probar plantarlo también. ¿Por qué no? Si nos da el espacio, vamos a probar. No se puede creer, el taco de reina ahora está dando flores color caramelo. ¿Se acuerdan que en el otro video les conté un poco de esto? De que eran
originalmente semillas color caramelo, que se autoplantó, es una voluntaria que salió. Empezó a dar flores amarillas y ahora flores color caramelo. Increíble. Las espinacas siguen creciendo, la cebollita está empezando a crecer. Y acá tenemos algo que no les había mostrado. Miren. Es un pedazo de daikon, de rábano, del que se usa también para hacer kimchi, que de hecho me sobró del kimchi. Y vi que estaba brotado, entonces lo puse acá con un poco de agua. A ver si brota un poquito más y después lo vamos a plantar, a ver qué pasa. Al menos quizá podamos lograrlo, hacerlo florecer y sacar semillas. Miren qué hermosos colores. Todas estas hojitas se las saqué al kale. Y ahora las voy a volver a poner sobre la tierra para que genere acolchado y para que estos nutrientes vuelvan a la planta. Recién saqué un puñado de tierra, un poquito de la compostera, para que vean algunas lombrices por acá, para que vean la calidad de esta tierra. Miren. Esto es lo que después uno le puede poner a las plantas como abono. Es un compost que ya está listo para utilizar. Y miren el color que tiene. Esta tierra así negra no es fácil de encontrar acá. Y llegó el momento de empezar a plantar para la primavera. Les voy a mostrar. Voy a usar esto que es de una yogurtera. Acá venían los vasitos de yogur. Y lo vamos a reciclar para utilizarlo de semillero, que me parece que va a funcionar. Vamos a hacerle algunos arreglos para optimizarlo. Y les voy a mostrar cómo preparo este semillero, qué vamos a sembrar. Y arrancamos. Lo primero que vamos a hacer es, esto obviamente no tiene agujeritos, y lo que voy a hacer es utilizar esto como un punzón gigante. Y me va a servir para perforar cada uno de los huecos. Así que vamos a empezar con eso. Con hojas de diario también pueden hacer semilleros y acá ya lo tenemos perforado. El siguiente paso es ponerle tierra. Traten de usar una tierra buena, una tierra que no se apelmace, y eso les va a ayudar a que la semilla germine bien, que la raíz crezca rápidamente, que la planta sea fuerte y que no le cueste crecer. Miren, yo les voy a mostrar ahora la tierra que voy a usar. Es una tierra liviana específicamente para favorecer la germinación. Lo primero que voy a plantar es esto, es Nira, que como les había contado, Nira es una planta que se parece al cibulet, pero que tiene un gusto un poco más ajoso. Ahí puse las semillitas y le agrego muy poquitito sustrato por arriba, muy poquitito.
Después lo vamos a regar todo junto. En el siguiente voy a plantar la albahaca violeta que les había contado en el otro video. Voy a tirar un par de semillitas así. Estas semillitas son muy chiquititas, no agrego una capa arriba. Igual siempre germinan. En general la albahaca crece espontáneamente, se cae una semilla de una flor y ahí ya te sale una planta. Se autosiembran, es lo que llamamos plantas voluntarias. Entonces en estos dos ya plantamos la albahaca violeta. En este vamos a plantar orégano. La semilla del orégano también es una semilla muy chiquitita. Miren, acá lo tengo. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con la albahaca. Yo prácticamente es como que pongo el dedo, se me pegan ya instantáneamente algunas semillas y las dejo por acá. Listo. Estos dos últimos los voy a dejar libres porque miren lo que quiero plantar. Son unos porotos muy particulares, muy bonitos. Pero estos porotos vamos a hacer lo que nos enseñaban en la escuela, que es la germinación del poroto. Y antes de ponerlos en la tierra, yo los voy a tratar de germinar acá. Voy a utilizar una servilletita en un recipiente de vidrio. Voy a humedecer la servilleta y entre las dos capas de la servilleta voy a poner las semillas de poroto. Cuando germinen, algunos los vamos a trasplantar acá, otros irán directamente a tierra y vamos a probar cuál crece mejor y más rápido. Y nuestra germinación del poroto también. Lo que hago es taparlo, por ejemplo, lo dejo en algún lado y lo tapo. Entonces, si bien no es oscuridad 100%, con esto ya es suficiente, la calidez del lugar en el que está ahora, que es donde da el sol, va a ayudar a que eso germine. Todos los días lo que voy a hacer es verificar que esto esté húmedo y agregarle un poquito de agua para que no se seque completamente y para ayudar a la germinación hasta que germina. Cuando sale la raíz, la voy a trasplantar acá. Espero que les haya servido todo lo que les mostré hoy, que lo puedan poner en práctica en el espacio que ustedes tengan y los veo en el próximo episodio de Balcón Huerta. Los espero.